Muy buenos días, comenzamos la semana de la Pascua, desde ayer domingo de la Resurrección o Pascua del Señor. Hoy lunes de Pascua nos invita a la iglesia a seguir reflexionando sobre el tema central de nuestra redención, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo que tenemos aquí en display, ¿verdad? Es para ustedes el cirio pascual. Tenemos una estola pintada de pues llamas de fuego. Tenemos algunas películas que tenemos para si gustan ordenarlas, la Santa Biblia, rosarios, porque son instrumentos que nos ayudan para vivir diariamente nuestra fe cristiana, no solamente la misa, que es el centro de nuestra vida de fe, pero también con la devoción personal del Santo Rosario, de ver películas en familia, como es la pasión de Cristo, de su muerte y pasión que sufrió el Redentor, según Mel Gibson. Tenemos la película Resucitado, doblada también en inglés y español, la que nos describe cómo sucedió y cómo reaccionaron los seguidores y competidores de Jesús una vez que se encontró la tumba vacía. Tenemos también el gran milagro, como a través de los sacramentos de la iglesia, especialmente la confesión y la Santa Eucaristía, seguimos viviendo ese momento único en la historia, pero que a través de la liturgia o de ese símbolo que nos reúne, es una extensión de lo que se vivió históricamente en el tiempo de que Jesús convivió entre nosotros y entregó su vida por la redención del mundo. Nosotros podemos ver cómo el diablo sigue haciéndole la guerra a Jesucristo, porque quiere que usted se ponga del lado del mal y no del bien. En cambio, el Espíritu Santo, que está simbolizado con este fuego y con este cirio pascual, pues nos recuerda que debemos ser hombres y mujeres de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo que tanto les he hablado en este programa de la nueva evangelización que hacemos cada día para usted, nuevo día, desde las 7 de la mañana hora de California o 9 de la mañana hora de México. Hoy escuchemos lo que nos dice la palabra bíblico-litúrgica de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 14, 22 al 33, se nos dice cómo a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. En el Salmo 15 se nos pide orar: protégeme, Señor, o el Señor protege a los que protégenos a los que esperamos en ti. Aleluya. Y el Evangelio de Mateo capítulo 28, 8 al 15: vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. ¿Por qué Galilea? Porque en Galilea comenzó la predicación del reino y reinado de Dios por boca de Jesús. Claro, no sin antes la preparación del Bautista. Todo comienza en Galilea. No Jerusalén, no Belén, no el principio del mundo. Hay muchos comienzos, pero el comienzo que más nos importa a nosotros, hombres y mujeres de fe, es Galilea. Allí comenzó aquel maestro de Galilea, judío marginal, a predicar la gran noticia del reino de Dios que se aproxima y de ese reinado o acción poderosa que vino a vencer las fuerzas del mal. Escuchemos lo que nos dice el autor de ese segundo libro, su segunda parte de su obra lucana, San Lucas, llamado Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió con los primeros seguidores de Jesús que lo conocieron personalmente, físicamente, pero también experimentaron a Jesús resucitado, que por 40 días se manifestó a ellos con varias apariciones para que todo el mundo sepa que la muerte no ganó, la vida fue la que triunfó? Escuchemos lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 14, 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud. Levantando la voz dijo: israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto,
David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua de alabanza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Y sigue predicando San Pedro, hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Respondamos a esta palabra litúrgica victoriosa, a este querigma apostólico, petrino diríamos, con el Salmo 15. Protege, Señor, a los que esperamos de ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Siempre estoy pensando en Él. Lo tengo en mi corazón y en mi mente. Y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, y se alegrará mi corazón, todo mi ser, para siempre. Estando a tu derecha, junto a ti, no temo ningún mal. Este salmo, mis hermanas y hermanos, 15, de alguna manera se dirige a los 4 aspectos integrales de nuestra persona: la mente, el corazón, el cuerpo y el alma, porque Dios vino a rescatar, a salvar, a purificar toda la persona, no nomás el alma. Las almas no andan volando por allí. El alma necesita de su cuerpo, que se levante de estar durmiendo o comiendo para venir a la iglesia, a la casa de Dios, y con 3 posiciones físicas del cuerpo, que es estar de pie como sacerdotes en Cristo sacerdote, sentados como profetas escuchando la palabra de Dios, y de rodillas para pedir perdón, pero también para adorarle, porque los primeros judíos que vieron que Jesús, siendo un hombre verdadero, también es Dios verdadero, y se postran ante Él para adorarle, cuando tenían prohibido que no deberían postrarse ante ninguna imagen ni estatua, ni ante ningún ser humano. Por eso Pedro le dirá a Cornelio: no te pongas de rodillas ante mí, soy solo un ser humano. Y sin embargo sabemos que Dios dejó su santidad en sus santos, y que cada vez que nos postramos ante San Pedro, San Antonio, San José, la Santísima Virgen, no les adoramos a ellos, ni mucho menos sus estatuas, pero que si son estatuas benditas, como cuando aquí bendecimos un rosario, la Biblia, entonces nos postramos ante esa bendición dicha sobre esa imagen o sobre esa pintura u obra de arte.
La bendición del sacerdote hace santa esa estatua o pintura, y al postrarnos ante una imagen sagrada no estamos cometiendo la idolatría del Éxodo 20, sino que estamos viviendo esa cita de Colosenses capítulo 1, donde se dice que Jesús es la imagen visible de Dios invisible, donde ese sentido de venerar algo visible o una estatua ya no tiene el mismo sentido para el cristiano, porque lo que la Biblia condena es la idolatría, no la imagen en sí. Si la imagen o la estatua te lleva a la idolatría, entonces hay que deshacerse de esas imágenes. Pero si la imagen, una estatua o la Biblia misma te lleva a Jesucristo, no tiene por qué ser un ídolo. Entonces nosotros creemos firmemente que hoy, el lunes pascual, o de este primer día de la octava de Pascua, nosotros estamos invitados a escuchar claramente cómo sucedió toda aquella historia de nuestra redención. ¿Qué pasó después de la muerte y la resurrección de Jesucristo? Pues hoy el Evangelio de Mateo 28, 8 al 15 nos dice que después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, hoy sabemos cómo se difundió la gran noticia o el evangelio de que Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados, pero que los demás lo consideraban un pecado, un escándalo, para nosotros ha sido la piedra angular que desecharon los constructores y que se ha llegado a convertir en la base o piedra angular de la nueva construcción que se llama la iglesia, símbolo o signo del reino de Dios que ha llegado, que ha irrumpido en la historia, no solo como reino o utopía de cómo debe ser todo lo que Dios ha hecho para su gloria, sino además de ser esa gran utopía o ese gran ideal, también se ha manifestado con poder en medio de la historia y a lo largo de los siglos. No solamente pues es el ideal al que debemos tender todos, sino también es la acción que se tiene que hacer o lo que tenemos que hacer todos como seguidores de Jesucristo para hacer posible que ese gran ideal del reino de Dios se convierta en realidad. Esa utopía se convierta en topía. Es decir, aquello que no podemos alcanzar de tan perfecto, se haga alcanzable, aunque imperfectamente, porque vivimos en esta carne, en este mundo, en esta historia, pero con el poder del Espíritu Santo es posible hacer que el misterio de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, llegue a tener carne de nuestra carne, llegue a ser cultura, llegue a ser forma de vida. Por eso, mis hermanas y hermanos, quiero recordarles pues a todos ustedes que en esta semana octava de Pascua, nosotros creemos firmemente que el Señor quiere completar su obra que ha iniciado en nosotros desde el viernes de la pasión de Cristo y de su resurrección. El tema pues común de este día es que el Señor ha resucitado a su Hijo Jesucristo, nuestro Dios, que también es Señor con el Espíritu Santo, y de la cual la iglesia
todos podemos decir somos testigos de este gran evento, comenzando con María Magdalena y las demás Marías que van corriendo a avisarle a sus hermanos: el Señor ha resucitado y ha prometido que lo veremos muy pronto en Galilea, donde comienza todo, donde Jesús empezó a decir: conviértanse y crean en el Evangelio, ese Evangelio del reino de mi Padre que se ha aproximado, para que todo el que crea tenga la vida eterna, como nos dirá otro evangelista, el de Juan. Marcos, Mateo, Lucas y Juan coinciden en que la muerte del Redentor del mundo se vive a través de la palabra litúrgica de Dios, que cada domingo la comunidad entera celebra con la Eucaristía o cena del memorial del Señor. Que Dios los bendiga y los espero para mañana a la misma hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se le olvide ordenar por medio del correo electrónico padrejoaquinevangeliza@gmail.com o a mi correo regular, P.O. Box 12131, Fresno, California, el código postal 93776. O puede llamar a la iglesia de Monte Carmelo de martes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, al 559-264-2587, para ordenar Biblias, rosarios, estas películas de la Pasión de Cristo, Cristo resucitado, Risen, y también el gran milagro, donde en la confesión como en la misa experimentamos la presencia viva y activa de Jesucristo muerto y resucitado por amor a nosotros, por nuestra salvación. Nos vemos mañana a la misma hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.